Diastele.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando nuevamente aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Diastele TV. Muy contentos de estar con ustedes. Y en este mes patrio, bueno, vamos a tener un tema bien interesante acerca del coronavirus. Vamos a hablar acerca de esta pandemia que nos ha atacado a todo el mundo y de manera particular cómo nos ha afectado a los mexicanos. Y bueno, los protagonistas de esta pandemia aquí en México, bueno, pues van a ser un tema central, sin lugar a dudas, en el programa de hoy, pero antes me da mucho gusto saludar a mi buen amigo, mi compañero, el periodista Ricardo Contreras. ¿Cómo está, Ricardo? ¿Qué tal, querido Miguel? Me da muchísimo gusto, pues aquí de nueva cuenta al pie del cañón en Si Yo Fuera Servidor Público, y como tú bien mencionas, hoy tenemos a un invitado de lujo, a nuestro buen amigo y colega, además, Jorge Ramos, que acaba de editar hace un par de semanas su libro, Su Bebé, que se llama, titulado La historia oculta detrás de la pandemia, de Editorial Grijalbo, el baile de las cifras de López-Gatell. Te doy la bienvenida, querido Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Ricardo, Miguel? Muchísimas gracias por la invitación, a sus órdenes. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, pues me gustaría que empezáramos con lo siguiente. Mucho hemos escuchado hablar del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Mucho se habla de lo bueno, lo malo, es un hombre polémico, pero aprovechando que tú eres un gran profesional de la comunicación y que le dedicaste seguramente muchas horas, muchos meses a este libro, platícanos quién es Hugo López-Gatell, o sea, la parte que no conocemos, a lo mejor mediáticamente, de este hombre. Bueno, realmente creo que a partir de la pandemia, pues el nombre de Hugo López-Gatell se volvió más público, ¿no? La gente, sobre todo pues las conferencias que día a día desde marzo se están transmitiendo todas las noches, en las que prácticamente en todas participa López-Gatell, pues ya empezó a conocerse el nombre de este funcionario, de servidor público. Y un poco antes, cuando él, digamos, es designado subsecretario de Salud, ya en esta gestión del Obrador, pues evidentemente no brincó tanto a la palestra. El año pasado, que fue el arranque pues de esta administración, había entrado él digamos, a algunos temas en particular. Él ha empujado desde hace muchos años como académico, como investigador, el tema del etiquetado, el tema del contenido calórico en los alimentos. Entonces él traía ese tema, era como, digamos, uno de los temas importantes que él traía. La comida chatarra, ¿verdad? Así es, que lo ha venido empujando, y pues ahora ya en el gobierno lo empujó más. Entonces, ya, digamos, ahora con la pandemia, pues la gente lo empieza a ubicar más, y pues ya sabemos, ¿no? Su familia es de origen español, realmente son refugiados, pues salieron huyendo del franquismo, ¿no? Sí. Y bueno, él decidió estudiar medicina, estudió medicina en la UNAM, participó. Yo he platicado con algunos integrantes del aquel movimiento que se llamó el CEU, ¿no? Consejo Estudiantil Universitario en la UNAM, de finales de los 90, que todavía a principios de los 90, claro. finales de los 80, principios de los 90, pues un movimiento muy importante, en donde hubo pues liderazgos relevantes. Digo, ahí
estaban, por ejemplo, Rosario Robles, en fin, participaron mucha gente relevante. No así López Gatell. López Gatell fue, digamos, como estudiante, activista, ¿no? Pero no fue un líder, digamos, Bajo relevante perfil, en ese. digamos, ¿no? Sí, un bajo perfil, pero participó, ¿no? Entonces, esos más o menos son como sus datos generales de él. Estudió en el extranjero, en Estados Unidos, justamente en una de las universidades más, que se ha distinguido más por el tema de del epidemiológico, ¿no? Él sabe de epidemiología, conoce el tema. Entonces, digamos, esos son como sus datos, su perfil, ¿no? Sí es un hombre, digamos, perfilado hacia la izquierda, su familia es más hacia la izquierda, ¿no? Salieron huyendo, pues, de un gobierno de De derecha, ¿no? derecha. Pues muy duro, radical, muy fuerte, ¿no? El franquismo. Entonces, digamos, es Claro. su perfil, eso es un poco su perfil. De acuerdo, Ricardo. Oye, Jorge, pues a mí me da mucho gusto que nos hayas concedido esta entrevista porque, como ya dije al principio, pues tu bebé está recién nacido. Y yo quisiera preguntarte, Jorge, ¿cuáles fueron las motivaciones que te orillaron a escribir este libro? Porque tú sabes que la pandemia, hay como que un antes y un después, y a partir de la pandemia, pues viene el tema de la guerra de cifras, un tema que afecta a todos, las quejas constantes de la gente que sabe del tema, que decían, oye, este hombre está ocultando las cifras, no son verídicas, no son ciertas, y de repente, pues tú como reportero, como investigador, director editorial de La Silla Rota, algo te llamó la atención, algo te brincó, ¿qué fue lo que te motivó para rascarle más en estos datos y que concluyeran un libro? Fíjate que, pues digo, para empezar, yo no soy ni matemático ni epidemiólogo, yo estudié periodismo en la Carlos Septién y he sido reportero, ¿no? Desde los 90. Entonces, pues Sí, realmente mi motivación es francamente periodística, ¿no? Uno va viendo las cosas, va dudando, todo el tiempo nos toca dudar este, de, de las cosas. Y pues evidentemente el tema de la pandemia despierta muchas dudas, ¿no? Ya desde el año pasado habíamos empezado a pensar y a trabajar el tema de la salud desde investigar qué estaba pasando, ¿no? La verdad sí, es que el problema de la salud en México pues, es muy grave, muy relevante. Tenemos muchos problemas de comorbilidades, ¿no? Enfermedades crónico-degenerativas. En fin, realmente sí es una situación muy complicada. Y encima de ello tenemos también pues una serie de problemas estructurales, ¿no? Que hemos venido arrastrando pues, a lo largo de décadas. Digo, en forma paralela también, hay que decirlo, se han creado sí. instituciones, el IMSS, el ISSSTE, en fin, instituciones que son, digamos, muy sólidas, ¿no? Que tienen una gran trayectoria. Sin embargo, bueno, pues ha sido pues notoriamente insuficiente, ¿no? El trabajo que han hecho los gobiernos. Yo creo que no así el trabajo, digamos, que hacen los trabajadores de la salud. Yo creo que ellos, en buena medida, pues sí se esfuerzan, ¿no? Dan pues, hasta el último para responder a la alta demanda que pues, los gobiernos no han logrado pues, digamos, resolver y solucionar. Entonces, nosotros teníamos digamos, ya ese antecedente el año pasado Sí, de que nos preocupaba el sector salud, empezamos a hacer varios reportajes sobre el sector salud, a empezar a explicarlo. Y bueno, ahora pues nos cae la pandemia eh, y desde un inicio empezamos, digamos, a documentar las dudas que teníamos, lo que nos parecía que había que investigar, habría que profundizar un poco más. Y bueno, fue así como a lo largo de los primeros meses pues nos dimos cuenta que teníamos pues ya un buen número de materiales que ya nos daban para un libro. Entonces lo presentamos a la editorial revisó
y pues le pareció interesante y dijo, pues echémoslo a andar como ebook. Y pues ahí está. La verdad es que el interés es meramente periodístico. No somos matemáticos, no somos epidemiólogos, Médicos, sí. ni médicos, ¿no? O sea, para nada. Somos periodistas que tenemos dudas y que preguntamos y que tratamos de reflejar un fenómeno que es muy importante en la historia actual del país. Nos quedan, Jorge, nos quedan 3 minutos aproximadamente para terminar el primer bloque, pero para terminarlo, sí me gustaría que nos dijeras ¿cuáles son las diferencias que notas de Hugo López-Gatell, el que empezó siendo el vocero de esta pandemia en México y al que es ahora? Porque indudablemente, bueno, al menos es la percepción que tengo y a lo mejor también de mucha gente, que ha cambiado radicalmente. ¿Tú cómo lo percibes? Mira, yo conocí a Hugo López-Gatell en los últimos meses del año pasado. Ajá. Me parecía un funcionario bien intencionado, con conocimiento, ¿no? de sus temas, amable, ¿no? Accesible. Sin embargo, yo siento que el tema de la pandemia, yo creo que sí le movió el piso. Es un problema muy grande, muy grave, y tengo la impresión de que decisiones que se toman un poquito más arriba, concretamente desde la Presidencia de la República, terminan guiando, ¿no? las cosas hacia una situación que notoriamente tiene pues, errores, ¿no? Deficiencias, omisiones, y que, bueno, se han venido, digamos, registrando, ¿no? Y creo que es el problema principal ha sido el de no escuchar. Creo que el poner oídos sordos, ¿no? A las propuestas, ya no digamos a las críticas, a nadie nos gustan las críticas, a nadie nos gusta, pero poner oídos sordos a propuestas, a planteamientos, a ideas, yo creo que ese ha Mucha sido soberbia, ¿no? yo creo que ha sido el principal problema. Yo creo que ese ha sido el principal problema y eso es lo que ha modificado, digamos, el personaje que yo conocí con el personaje que estamos viendo ahora a 6 meses de la pandemia. Estamos viviendo prácticamente 6 meses, digamos, del proceso, de la parte más dura, ¿no? de la pandemia, y creo que sí, ese es el cambio más notorio. Muy bien, vamos a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztel TV. Regresamos. No se vayan. Hola, mi nombre es Carla Jacinto, soy sobreviviente de trata de personas y quiero contarte un poco de mi historia. A mí me prostituyeron desde los 12 a los 16 años de edad, una tragedia, un infierno que pasé, pero quiero contarte un poco mi testimonio. Hace aproximadamente ya varios años, a los 12 años alguien me enganchó, me enamoró y base a eso pues yo creí en todo lo que me dijo. 4 años estuve en mi calvario, 4 años estuve en mi infierno, donde miles de personas abusaron de mí, miles de personas me tocaron, miles de personas me violaron. Y nadie veía a una niña, autoridades, mujeres, niños, hombres que llegaban a sus casas felices después de haberme ocupado y abusado de mí. Pero ¿sabes qué? Alguien se atrevió a rescatarme, alguien se atrevió a llenarme de sueños. Y esa persona era una persona de 62 años que se llamaba José Víctor Calvario Becerra. Esa persona que alentó que realmente sí había sueños más adelante. Esa persona lamentablemente murió, pero ¿qué crees? Después de todo, lo logró. Llegué a Fundación Camino a Casa, donde me ayudaron a muchísimas cosas, a mis sueños, a mis anhelos, a construir. Se atrevió porque realmente era una persona muy agresiva. Llegué triste, llegué enojada, llegué con odio, pero ¿sabes qué? Esas personas se atrevieron a quererme, se atrevieron a amarme, se atrevieron a decir que realmente podía conseguir un abrazo de ellos y podía realmente tener amor. ¿Y sabes qué? Hoy lo logré. Me ayudaron en la escuela, me ayudaron en el psicólogo, me ayudaron a ser madre de nuevo.
porque yo no sabía, tenía miedo. Llegué con una niña de 1 año y no sabía qué hacer. Fundación Camino a Casa me tendió la mano, Rosy me tendió la mano, todas las que trabajan ahí, Irma, Patti, las chicas que se quedan ahí 12x12 o 24x24 más bien. Hoy sigo apoyando a Fundación Camino a Casa. Hoy hay más refugios. Hoja en Blanco, está el refugio de niños, que hoy ya está el refugio de niños. ¿Y sabes qué? Tú puedes apoyar, tú puedes atreverte a apoyar, porque gracias a todos he cumplido sueños, me he atrevido a volver a estudiar. Estoy terminando la prepa, te cuento. Estoy también terminando mis cursos y mi escuela de estilismo, pero me atreví porque quiero seguir apoyando a más personas que llegan, a más niñas y niños que llegan. Sé parte de estos sueños, atrévete a ayudarnos. Ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztel TV. Estamos platicando acerca de un personaje, bueno, vaya que sí es polémico, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud Federal. Y bueno, estamos platicando aquí con el periodista Ricardo Contreras y también con el periodista Jorge Ramos. Adelante, Ricardo. Bueno, Jorge, ya dijiste más o menos, describiste ahora sí que el perfil de quién es López-Gatell, cómo ha cambiado últimamente en los últimos 6 meses. Tú lo conociste hace 1 año y era totalmente accesible, sencillo, y ahora con este tema del coronavirus, pues sí, ciertamente lo catapultó en una posición muy importante. Incluso ya lo estaban candidateando para no sé cuántos puestos. Una revista por ahí lo puso como un símbolo sexual, si no me equivoco, tú lo vas a recordar mejor. Pero más allá de esas cosas que llenan el ego, cuéntanos, ¿qué fue lo que les brincó a ustedes ya en el análisis de los documentos, de las cifras, del día a día? ¿Qué fue lo que les brincó? ¿Qué fue lo que les llamó la atención? ¿Y qué incongruencias se encontraron? ¿Qué datos reveladores nos puedes contar que han encontrado en su investigación plasmada en este libro? Sí, fíjate que bueno, ya Hugo López-Gatell había iniciado las conferencias nocturnas y empezó a proporcionar datos, ¿no? Que se empezaban a subir a una plataforma. Y digamos, en un primer momento, que pues, estoy hablando de los primeros días, 4 o 5 de abril o más o menos por ahí, nosotros encontramos a observación de gente que se dedica a números, no son, tampoco son periodistas, tampoco son epidemiólogos ni médicos, simples ciudadanos amantes de las matemáticas y de la ingeniería, que empezaron a ver los primeros estadísticas que mostraban, y pues como dirían por ahí, nos pusieron la mosca en la oreja y nos dijeron, es que no checa. Nos empezaron a mostrar gráficas que hacían ellos y efectivamente no cuadraban los números. Y entonces Mariluz, que se ha especializado en el tema de salud, lo conversamos. Mariluz Roldán es coordinadora también de este esfuerzo periodístico. Lo conversamos y ella pues empezó a meterse a revisar los datos y efectivamente encontramos, y de hecho uno de los primeros reportajes se tituló así, Los extraños números del doctor Gatell, que y ahí empezamos a notar las discrepancias que en cuanto al número de decesos no cuadraban los estados con los números federales, y a partir de ahí seguimos hurgando y bueno, pues encontramos había gente que la mandaban a morir a su casa, le decían, sí tiene usted COVID, pero esto es su casa. Los mandaban a morir a su casa. Y bueno, algunos otros medios, porque digamos, hay que decirlo, no fuimos los únicos, algunos otros medios también se dieron cuenta que había cosas extrañas en la data que presentaban todas las noches. Y en algún momento hablaban hasta de un hombre embarazado. ¿Un hombre embarazado? Sí. Y No, pues esto sí es nota.
Sí, 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 o sea, fue Sí, nota, o sea, que sí. tenían en los datos apareció un hombre embarazado y ¿De así, cuántos como meses? dices, pues creo que después se desembarazó porque desapareció de la lista. Pero fíjate, pero Abortó. justamente eso abortó, yo creo. No, yo creo que el tema fue que cuando les fuimos, digamos, como exhibiendo sus deficiencias, iban corrigiendo, pero al final de cuentas ya no pudieron corregir no sé si ustedes recordarán que a mediados de mayo varios periódicos extranjeros, el New York Times, el Wall Street Journal, El País, desde distintas ópticas y distintos abordajes, empezaron a dudar de los números del doctor Gatell. Particularmente el número de decesos es lo que más inquietaba a estos medios internacionales. Desde la mañanera se dijo que era un complot, ¿no? De estos medios. Los Y bueno, conservadores, sí, 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 y bueno, pues así les fue, prensa ¿no? fifí. Sí, ¿cuál era, digamos, el defecto que tenían estos reportajes? Aunque digamos, la duda era razonable, ya medios mexicanos, nosotros mismos en la Ciarota ya lo habíamos detectado, lo habíamos reseñado, otros medios también lo habían abordado, pero obviamente cuando tres medios internacionales lo abordan, pues obviamente se sintieron acalambrados. Y Así nosotros es. el 1 de julio publicamos un reporte de la Secretaría de Gobernación y era el primer dato. Perdón, me regreso, porque los medios internacionales, digamos, traían la duda, pero no traían el dato duro. Traían posibilidades, pero no traían el dato duro. Entonces, el 1 de julio publicamos un reporte de la Secretaría de Gobernación en donde al corte del 19 de junio López Gatell hablaba en las conferencias de 20,000 y fracción del número de decesos a esa fecha, pero la Secretaría de Gobernación, a partir de los certificados de defunción, tenía otros datos. Y la Secretaría de Gobernación hablaba de 38,000. Es decir, había 38 una mil. diferencia, 38,000, había una diferencia de 18,000, o sea, casi duplicaba la cifra que oficialmente conocíamos. Qué bárbaro. Nos retomó a nosotros The Wall Street Journal fuimos a buscar, pedimos entrevista con López Gatell, no nos la dieron. Fue Mariluz a la conferencia nocturna varias noches continuas para tratar de preguntarle, no le dieron la palabra. En una de ellas le dijo López Gatell, sí, Mariluz, no, mañana te contesto. Y seguimos esperando esa mañana. Pero fue la primera vez que se documentaba ya con Con números cifras, ¿no? oficiales y con documentos oficiales que las cifras no eran las que ellos decían, ¿no? Hoy hasta tenemos un desastre, ¿no? Hoy justamente ayer el gobierno de la Ciudad de México daba a conocer un reporte sobre lo que le llaman el exceso de mortalidad y trae ahí unos datos. Pero uno de los datos relevantes que menciona es que los números que se están conociendo, digamos, oficialmente de decesos podrían ser el doble en la Ciudad de México. Es decir, de los casi 10,000 muertos que se habla aquí en la Ciudad de México, en realidad podrían ser hasta 20 el mil. doble. Así es. No sabemos exactamente, digamos, en este momento a cabalidad cuántos muertos en realidad hay. O sea, ahorita estamos hablando de 71,000 y fracción, la cifra está rondando en eso, pero a ciencia cierta, yo creo que nadie está seguro de que esos sean los muertos, el número real de muertos. Y mira, lo más terrible de esto son dos cosas. Uno, que pues yo no sé si a partir de estos números inexactos se están tomando decisiones de política pública, lo cual sería inquietante. Y dos, Así es. que estamos hablando de que son 70,000 o más, evidentemente son más, pero son 70,000 historias, o son 70,000 seres humanos, familias, historias de dolor, de Así es. tristeza, que yo insisto, o sea, la epidemia era evitable, no era evitable, o sea, nos iba a golpear necesariamente como está golpeando a prácticamente todo el mundo. Lo que Claro. sí se podía evitar quizá es el impacto.
Oye, lamentablemente, ajá, sí, Miguel. No, lo que iba a comentar a Jorge y a ti, Ricardo, es de que cada vez son más las personas que nos enteramos, es decir, con nombre y apellido, que desgraciadamente han fallecido por COVID, ya sea que sean cercanos o no cercanos, y eso lo podemos notar a través de las redes sociales, y eso lo podemos notar inclusive con personajes que a lo mejor no los conocemos personalmente, pero ayer tan solo escuchábamos la muerte de un diputado federal del Partido Encuentro Social, y que hay un infectado aquí por allá, es decir, o sea, el asunto es muy grave porque cada día que pasa, cada día que escuchamos más personas que están infectadas, que una persona o que dos o que tres han fallecido, en fin, o sea, me parece que el asunto sí es bastante delicado. Jorge, y en ese mismo sentido, me imagino que han tenido ya alguna respuesta. Bueno, ya ha habido una respuesta por López-Gatell, es decir, ignorarnos, que me parece que es una respuesta negativa, pero al final de cuentas es una respuesta. Ha habido algunos otros personajes de la política de la 4T que, pues, que estén inconformes con el trabajo que ustedes han presentado. Mira, la verdad es que no ha sucedido nada de eso y tampoco lo esperamos. Realmente, de pronto en la 4T agarran a sus punching bag y dicen, sobre ¿no? Suele suceder, pero no, mira, realmente nosotros lo que estamos haciendo es un trabajo, insisto, periodístico, ¿no? Que intenta poner en contexto lo que hacemos en un arranque del libro, es poner en contexto cómo estaba el sector salud, ¿no? Un poco lo que les comentaba al inicio, explicar cuál era la circunstancia del sector salud. Luego relatamos el tema de las inconsistencias que hemos ido documentando, y también traemos ahí un grupo de 13 historias de 6 compañeros, algunos corresponsales, periodistas también de aquí en la Ciudad de México. Son 13 historias de casos, ¿no? Concretos de personas que de una u otra forma han sufrido COVID. Y también nos hicimos acompañar, les pedimos a José Narro Robles, que fue secretario de Salud, fue rector de la UNAM, director de la Facultad de Medicina de la universidad también. También le pedimos a Malaquías López, que él es el vocero de la UNAM, uno de los voceros de la UNAM para el tema de COVID. Y también le pedimos a Jorge Andrés Castañeda, que él es un analista de temas de transparencia, que pues nos dieran y escribieran su punto de vista de cómo están viendo el tema de la pandemia. Entonces, mira, realmente lo que buscamos nosotros es que pues la gente lo lea, que la gente se zambulle un poco ahí. No creemos tener la verdad absoluta, por supuesto que no, pero yo creo que en la medida que abonemos con información pues corroborada, verificada, de distintos puntos de vista, yo creo que eso nos puede permitir, tanto como sociedad como gobierno, a tomar mejores decisiones. Yo estaba viendo ayer un artículo en El País que retomaba un estudio que hizo, un sondeo, una encuesta que hizo el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en donde reflejan algo que a mí me pareció sumamente inquietante. Ellos encontraron, el estudio se aborda de América, pero concretamente el caso mexicano es el que a mí me llama la atención, y es que los mexicanos no están siendo responsables, no estamos siendo responsables con el tema del COVID, de la pandemia, del coronavirus, porque recargamos en los otros la responsabilidad de cuidarnos. Es decir, lo que encontraron los científicos del MIT es que el mexicano espera echa la culpa al otro. Que sea otro el que se cuide. O sea, que se cuide Ricardo, que se cuide Miguel. Que él se ponga el cubrebocas. Él que se ponga el cubrebocas, Ricardo que se ponga el cubrebocas, Miguel que se ponga el cubrebocas. Yo estoy bien. Entonces, eso también es un grave problema. Claro. Muy bien, vamos a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos.
Te quiero cantar esa rolita dedicada para los héroes de blanco que dice: se necesita valor para trabajar en un hospital. Hay que tener el corazón bien puesto. Y hay que arriesgar hasta la vida para poder cuidar la salud de los enfermos. Y hay que luchar, luchar y nunca darse por vencidos. Hay que luchar contra la pandemia y la discriminación. Los héroes de blanco son los que cuidan nuestras vidas, nunca nos van a dejar morir. Sí, los héroes de blanco son los que cuidan nuestras vidas y también son víctimas del COVID. Ellos son nuestros héroes de blanco. Bueno, amigos, continuamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Estamos platicando sumamente sabroso con Jorge Ramos, quien acaba de sacar su libro La historia oscura detrás de la pandemia, de Editorial Grijalbo, El baile de las cifras, de López-Gatell. Y Jorge, yo quisiera preguntarte, ¿a qué te remonta esta frase que fue muy mencionada y muy criticada en su momento cuando dijo López-Gatell: la fuerza del presidente es moral y no de contagio? Fíjate que justamente frases como esta son justamente uno de los talones de Aquiles de la estrategia gubernamental. Ustedes recordarán, por ejemplo, que al inicio el presidente mantuvo sus giras, seguía volando, y en un momento en el que ya se necesitaba que la gente saliera de las calles y se guareciera en sus casas, el presidente se grabó un video, se hizo grabar un video en un restaurante en donde llamaba a la gente a que salieran, ¿no? A que no tuvieran miedo. Sí. Entonces, y como esa, hay muchas historias reales, frases, ¿no? Como esta. Está el tema, por ejemplo, del cubrebocas. Nosotros también en La Silla Rota publicamos en exclusiva una conversación que tuvo el Premio Nobel de Química Mario Molina con un grupo de diputados mexicanos. Y ahí el Premio Nobel les dijo, dice, yo voy a publicar un artículo, dice, en un par de semanas, en donde dice, creemos que él, como todos sabemos, es un científico que pues, evidentemente ganó el Premio Nobel por investigar el tema este del agujero en la capa de ozono. Y bueno, él pues evidentemente sabe de aerosoles y sabe de partículas, y lo que él dijo fue que el uso del cubrebocas era un instrumento muy importante para contener al coronavirus. Semanas después se conoce ya, digamos, públicamente más abiertamente la postura de Mario Molina, y pues lo batearon. O sea, no le hicieron caso, lo descalificaron, y todavía hoy es la fecha en la que no vemos desde el gobierno de la República una campaña fuerte, seria, sólida, que llame a usar el cubrebocas. Y yo uso este ejemplo. Es como el cinturón de seguridad de los vehículos. El cinturón de seguridad del vehículo no va a evitar el accidente, pero lo que sí puede evitar es que el daño físico a una persona que tiene un accidente, que sufre un accidente en su vehículo, pues le cause menos daño, o incluso, y creo que eso está demostrado, puede evitar la muerte también, el uso del cinturón de seguridad. Entonces, nadie está diciendo que el cubrebocas es lo que él ha mencionado de
propuestas mágicas o algo así que dijo. No es la varita mágica que va a parar y a detener el avance del coronavirus, no, en absoluto. Pero evidentemente sí es una forma que puede ayudar a frenar los contagios, pero pues si el presidente lo vemos todos los días, no usa cubrebocas, se lo puso nada más cuando voló a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump, pero fuera de ahí no lo hemos visto básicamente que se lo ponga. Y Hugo López-Gatell, por ahí en algunas conferencias se lo puso, luego lo volvió a usar, pero realmente no lo vemos usándolo. Justo en los momentos más álgidos de la pandemia, le tomaron a alguien unas fotografías ahí cerca de sus oficinas, estaba con un grupo él de colaboradores, estaban comiendo tortas en la calle, sí. y no tenían ningún tipo de cubrebocas o algo así. Entonces, este tipo, lo que tú dices de esta frase de, no, pues la fuerza es moral, justamente es parte, digamos, de los problemas, el minimizar el impacto real de la pandemia, el negarse a cuestiones que, bueno, insisto, o sea, si lo dice un premio Nobel de química, pues por lo menos habría que escucharlo, ¿no? O sea, claro, de menos, yo digo. Algo sabe más que nosotros, algo. Por supuesto. Oye, y con todo esto que estás comentando, digo, llevamos ya varios minutos hablando de las cifras, hablando de Hugo López-Gatell. Mi pregunta es, ¿y dónde está el secretario de Salud? El secretario, no es cierto. No, mira, yo creo que el secretario de Salud, yo creo que sí tuvo el año pasado varios pues derrapones, ¿no? Fuertes, particularmente uno con pacientes de cáncer. Tuvo alguna desafortunada declaración sobre pacientes con cáncer, que, bueno, las críticas lo obligaron a sentarse y a disculparse personalmente con estas personas, y bueno, eso, digamos, como que lo sacó un poco de la jugada. Se habla de que es un reputado médico, él pues tiene alguna relación incluso pues como médico, ¿no? Pero cercana en algún aspecto con el presidente de la República, quien entiendo que pues le tiene cierta deferencia por esa cercanía, ¿no? Personal con el presidente, y bueno, pues ahí supongo que ahí lo tiene, pero realmente el secretario pues ha quedado pues por lo menos públicamente nulificado, ¿no? Él no figura, ¿no? en el tema. Yo no sé si adentro eso sí funcione bien en una estructura, ¿no? de administrativa, así de secretario, subsecretario, yo no lo sé. Entiendo que se ha fortalecido, ¿no? en varios aspectos a la oficina del subsecretario, y bueno, le ha tocado ahí perder algunas posiciones al secretario de Salud, así que bueno, pues realmente entonces el que está cargando con lo bueno y con lo malo, pues es Hugo López-Gatell, y el secretario Jorge Alcocer, pues digamos como que la va a librar, ¿no? En algún momento él, si se ponen laureles, no le van a tocar a él, pero si le toca paredón, no le va a tocar a él. Jorge, y digo, ¿nos queda tiempo todavía, Miguel, o cómo vamos? Sí, nos queda ahorita casi 5 minutos. Jorge, te quiero preguntar acerca de, entonces, no es de gratis la pelea que tuvo López-Gatell con algunos gobernadores, que fue incluso muy sonada, porque obviamente no compartían el tema de las cifras que daba López-Gatell, pero ¿qué había de fondo en esas diferencias que tuvieron con el secretario? Porque se hablaba de que faltaban insumos, de que mucha gente murió en los hospitales porque no había medicamento, porque no hubo insumos, porque no hubo la atención inmediata y oportuna de parte de las autoridades federales para
pues, atender este problema que se fue agrandando. Bueno, inclusive aquí en la Ciudad de México, ¿no? Muchas protestas por parte de trabajadores de la salud en diferentes hospitales públicos. Porque tenían que pagarlo de su bolsa, ¿no? Y pagar los cubrebocas y comprar muchas cosas, hasta medicamentos, ¿eh? Y esto provocó muchas inconformidades porque decían, pues tenemos que pagar para trabajar y eso no se vale. Sí, yo creo que sí algo hay que reconocer en este tema del combate a la pandemia es el trabajo, el desempeño de los trabajadores de la salud. Yo creo que sí han hecho un esfuerzo muy grande, más allá, digamos, de las decisiones de su cúpula, de quienes son sus jefes en el sector salud. Yo creo que sí, muchos de los trabajadores de la salud han hecho un esfuerzo que yo creo que sí hay que reconocerlo. Y tiene que ver con esto que dices. Hubo muchas denuncias, muchas quejas. Los materiales que les estaban trayendo se les deshacían prácticamente en las manos. Las batas eran casi transparentes. En fin, o sea, sí, ese tema. Y eso pues, tiene que ver también con un tema, con otro asunto que, insisto, ya desde el año pasado nosotros veníamos mapeando y que en algunos momentos se hizo público. Por ejemplo, nosotros revelamos en la Sierra Rota cómo le habían dado un golpe tremendo a los institutos nacionales de salud. Estamos hablando de organismos tan respetados y respetables como cancerología, como cardiología, como nutrición, y que yo digo, o sea, cualquier institución, digo, son obra humana, pues evidentemente tienen errores y tienen defectos y se pueden, y se deben corregir esos errores y esos defectos. Pero el problema aquí es que hubo una austeridad y un combate a la corrupción que son dos temas en los que yo sostengo que pues no puede haber nadie que esté en contra de ello. O sea, pues sí hay que ser más austeros, sí, de acuerdo, totalmente. Hay que combatir la corrupción, pues sí, por supuesto, sí, Claro. hay que hacerlo. Pues sí, pero no podemos hacerlo matando al paciente. Y creo que eso fue lo que hicieron y entonces nos toma una pandemia que era inevitable y pues nos agarra mal parados, ¿no? Con presupuestos recortados, con procesos de contrataciones a medias, con muchos problemas en la forma de hacerse llegar de insumos. Pero bueno, cayó como anillo al dedo, dice López Obrador. otra de las frases que habrá que ir poniendo ahí en el recordatorio, así es. Híjole, Qué barbaridad. pues muy, muy trágica esta situación. Vamos a la última pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. No se vaya. Bien, Ricardo, arrancamos el último bloque. El último bloque. 3, 2, 1. Hola amigos, mi nombre es Sunduri. Muchos me conocen, pero muchos no. Yo fui víctima de trata de personas en su modalidad trabajos forzados durante 5 años y medio. Y en ese infierno y en ese encierro me maltrataron física y psicológicamente. Incluso hasta me llegaron a encadenar. Hoy en día disfruto de mi libertad. Claro que ahorita estamos encerrados. No se compara el encierro por una pandemia que el encierro por hacerle daño a un ser humano. Son totalmente diferentes. Entonces, ahorita lo que yo les quiero invitar es que disfruten ese tiempo de amor en familia. Disfruten a sus hijos. Invítelos a abrazarse, a quererse, porque la familia es lo más importante. No se desesperen porque es muy feo estar con una cadena física a estar solamente encerrados unos cuantos meses. Yo estuve encerrada 5 años y medio y hoy en día conocí a una persona maravillosa que me enseñó a valorar el ser humano y me enorgullece mucho y me entristece a la vez ver y darme cuenta que
Hoy en día existen niños y niñas que fueron víctimas, que les quitan su libertad, que les roban sus sueños, y en realidad, en la parte que me enorgullece es poder ayudarlos. Ayúdame a ayudar a estos niños a que recuperen su libertad. Ayúdame a que se les vuelva a iluminar una sonrisa en el rostro, así como hoy en día tengo mi sonrisa. Desde hace 5 años me apoyaron con apoyo económico, físico, con doctores, legalmente. Hoy en día mis tratantes están en la cárcel y luchemos para que ya no haya más niños ni niñas que han sido o que son explotados, a que recuperen esa niñez. Gracias, amigos. Dios les bendice. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en la última fase, en la recta final de Si yo fuera servidor público. Estamos platicando con Jorge Ramos acerca de su libro La historia oscura detrás de la pandemia, de Editorial Grijalvo, El baile de las cifras de López-Gatell, que sin duda ha sido un libro muy revelador porque nos viene a recordar pues, cómo ha sido el manejo en esos 6 meses de pandemia, de qué tan poco creíbles han sido el manejo de las cifras, la confrontación que ha tenido el subsecretario con los gobernadores, con los propios directores de los de salud, de los hospitales, en fin, todo un gran tema. Y fíjate que, Jorge, yo te quería comentar una anécdota que viene al caso, porque hace tiempo me encontré por la calle, ya sabes, ¿no? Por ahí por Reforma, a un exdiputado. Y le dije, ¿qué onda, diputado? ¿Cómo estás? Dice, no, ya no soy diputado, fui diputado, ¿no? Dice, lo diputado me duró 3 años, pero la vergüenza toda la vida. Y nos reímos, ¿no? Echamos cotorreo. Pero más allá de esa broma, yo te quiero comentar en el tema de esa actitud, de esa soberbia que tú me has mencionado de López-Gatell, de que no escucha, de cómo desdeñó a los exsecretarios de turismo, porque dijo, ¿y qué hicieron cuando dejaron en obra negra 300 hospititales que nunca terminaron? Secretarios de salud. De salud, sí, perdón, yo también los hubiera desdeñado. Con razón. Con razón los desdeñó, secretarios de salud. Pero a ver, el tema de que, pues sí, va a ser subsecretario durante 6 años, pero después, quién sabe cómo cargará con ahorita van más de 70,000 muertos. Puede ser que vaya creciendo esta cifra, con este tema de salud que ha afectado a todos y como ya lo dijiste al principio de esta entrevista, afectó a familias, afectó a mucha gente, a muchos niños que se quedaron sin padres, muchas esposas que perdieron a sus esposos, a sus hijos. Un tema sumamente lamentable. Preguntarte si eso no le pesará de por vida al subsecretario López-Gatell, todo este mal manejo de la crisis sanitaria. Fíjate que en una de las conferencias de prensa, un compañero le preguntó qué tal dormía. Y bueno, pues la respuesta, ustedes se podrán imaginar cuál fue. Tienes toda la razón, o sea, la anécdota que cuentas, pues sí, así es. Yo creo que hay cargos, puestos que duran 3 o 6 años, pero hay vergüenzas que duran toda la vida, ¿no? Y bueno, mira, yo creo que la historia, al final de cuentas, terminará en su momento poniendo a cada quien en su lugar. Si los que cuestionamos, criticamos, dudamos, nos equivocamos, pues yo creo que tendremos que tener la honestidad intelectual de decir, nos equivocamos, ¿no? Claro. Pero si no es así, yo repetiría la pregunta, y él va a dormir tranquilo el resto de sus días. Yo nada más dejaría la pregunta, si él duerme tranquilo.
Oye, es una Jorge, pregunta que sin duda invita a la reflexión, ¿no, Miguel? sí, por supuesto. Y aunado a eso, yo le quería preguntar a Jorge, o sea, ya con toda la información que tienes y obviamente con al final la invitación que nos des a leer tu libro, por supuesto, y a todo el público de Aztele TV, yo te preguntaría, ¿cuál es la expectativa que tú tienes? ¿Cómo crees que estemos de aquí a enero? ¿Cómo crees que iniciemos el 2021 en cuanto a números, en cuanto a cómo va a estar nuestro país por la pandemia? Y también otro asunto, 2021 es un año electoral. Todos los errores que ha habido por parte del gobierno de la 4T, ¿le va a afectar en el proceso electoral o no le va a hacer absolutamente nada? ¿Cuál es tu pronóstico en ese sentido? Pues mira, las expectativas que se tienen respecto de la pandemia son inciertas, pero no son nada halagüeñas. No hay vacuna, no hay una vacuna tarda tiempo en aprobarse, en avalarse, tiene que pasar por una gran cantidad de protocolos. Todo un proceso, ¿no? Es todo un proceso que pues no es de semanas, o sea, es de meses y a veces hasta de años. Entonces, como no hay vacuna, creo que realmente sí estamos ante una situación muy incierta, pero muy oscura, difícil, complicada. Para colmo, se nos viene encima pues, el invierno, viene la influenza estacional, así que creo que sí, vienen momentos complicados. Estamos viendo cómo en otros países están regresando los brotes y por lo tanto ojalá y nos equivoquemos, la verdad, ojalá y nos equivoquemos y ojalá y las cosas vayan para mejor, pero sí tengo muchas dudas de que vayamos a una situación mucho más tranquila. Creo que viene más complicada el tema. Y bueno, si tendrá esto un efecto o un costo en los votos el año que entra, pues yo la verdad es que yo sí esperaría que la gente de verdad valore y piense efectivamente digamos, sus intenciones, ¿no? Cada quien es libre en ese sentido y pues habría que ver si efectivamente tendrá un impacto en los votos. La gente ahora sí que a veces ni cómo adivinarle, ¿no? Así que pues vamos a ver, estamos ahora sí que no hay bola de cristal. Y no hay bola de cristal, pero ya veremos. Sí, porque finalmente sí, la narrativa va a ser va a ser la misma el próximo año. Sí, sin duda, va a ser uno de los temas, ya está siendo tema, ¿no? Aunque bueno, pues creo que el gobierno también es hábil, ¿no? En eso de generar nuevas narrativas y nuevas discusiones, y pues así nos tienen con un avión y nos tienen ya está controlada la pandemia, dijo López Obrador hace unos días, juicios, ¿no? Y sí, entonces pues ya veremos, o sea, porque al final de cuentas la gente, la que está padeciendo, la que está quedando sin trabajo, porque también es otra de las pandemias que estamos enfrentando, ¿no? Sí, que claro. ya venía, no es causa particular del COVID, sino que ya venía, ya la traíamos, entonces, pero el coronavirus nos vino a acentuar, a recrudecer, a agudizar, ¿verdad? Sí. Entonces estamos en una situación súper complicada, de gente sin empleo, de fallecimientos, ¿no? Por 1 millón de desempleados. Más de 1 millón, o sea, son un montón de gente que está quedándose sin trabajo, más allá de los empleos formales. Entonces, realmente es una crisis muy fuerte. Entonces, yo creo que todos esos elementos, pues la gente tendrá que valorarlos, ¿no? Porque vienen en combo, y en combo negativo. Exactamente. Ricardo, nos quedan 5 minutos. Jorge, pues nomás comentarte, a ver, ahorita hasta hoy, el corte de hoy, son casi 72,000 muertos. De acuerdo a los análisis que tú has hecho, esta cifra realmente ¿a cuánto asciende? En lugar de que sean 72,
¿hasta cuánto puede llegar? ¿O cuánto está, digamos, en términos reales, cuál sería la cifra? Pues mira, realmente yo creo que justamente lo que no quiero caer es en la irresponsabilidad en la que caen o han caído las autoridades, que nos hacían un pronóstico y resulta que no era. Nos decían una cosa y resulta que no era. Resulta que llevamos la curva y resulta que no la hemos domado. Se los decía hace rato, es muy difícil saberlo, no hay ahorita un documento oficial que nos diga, ¿saben qué? En realidad son tantos. Mira, me remito otra vez al documento que les mencionaba hace rato de gobernación del 19 de junio, en donde de 20,000, en realidad ellos tenían un registro de 38,000. De 38,000, casi el doble. Casi el doble. Yo creo que sería irresponsable extrapolar y decir, bueno, pues si en aquel momento eran tantos y son 38,000, son 72,000, tendría que ser 140,000. Yo creo que sería irresponsable, pero sin duda son más, muchísimos más. Y yo creo que sí deben superar los 100,000. Pero, insisto, mientras no tengamos una claridad por parte de las autoridades para que nos digan, saben que miren, en esta base de datos, que es de la Secretaría de Salud y que parte de hospitales y de tal y tal, tenemos 72,000 fallecimientos, pero revisando las actas de defunción, tenemos, no sé, 130,000, 120,000, 110,000. Ese es el número real de decesos. Señores, sí, población, sí. Cuídense, pero no lo hace el gobierno. O sea, entonces, que nosotros salgamos a decir, no, son 140,000. Sería irresponsable también, ¿no? Claro. Tan irresponsable como lo están siendo ellos. Sí, exactamente, porque además, acuérdate que no se cuantificaron aquellos muertos que fueron, ahora sí que catalogados como de neumonía atípica, que nunca supimos si murieron de COVID o no, porque nunca les hicieron la prueba, ¿verdad? Pero oficialmente fue de neumonía, ¿no? Exacto. Yo creo que nos estará por lo menos un año en tener más o menos, y eso más o menos, la película más o menos real de los decesos, porque ya empezamos a hablar desde hace unas semanas sobre el exceso de mortalidad. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que traemos, digamos, una cierta estadística de decesos. Y dices, bueno, mira, por violencia son tantos muertos, por estas enfermedades son tantos muertos, son tantos muertos. ¿Cuál es tu porcentaje? Pues son tantos, no sé, 200,000 muertos, 150,000 muertos. Y si resulta que este año tenemos 200,000 o tenemos 250,000, ahí está el exceso. Entonces quiere decir que buena parte de esos decesos se deben a COVID. Pero eso lo vamos a ver hasta el año que entra, cuando el INEGI, cuando los certificados de defunción, el cruce de los datos que tiene salud, se haga, vacuna. Así es, y ya sepamos más o menos cuántos fueron, cuántas personas lamentablemente murieron, y aún así, insisto, nunca sabemos, yo creo, que la cifra real. Sí, porque incluso estamos a expensas de que de esa vacuna para que haya crecimiento económico para el próximo año, ¿no? Ya lo dijo el secretario de Hacienda. Pues un poco estamos atados a eso, pero pues es como colgarnos una piedra en el cuello porque nos vamos a ahogar. Exactamente. Jorge, te agradecemos mucho tu participación aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Te pido de favor ahí que nos digas dónde podemos encontrar tu libro y hagas una invitación a todo el público a leerlo. Sí, muchísimas gracias a ustedes dos por la invitación a esta plática, Miguel, Ricardo. Y bueno, pues el libro lo pueden encontrar en plataformas digitales, está en Amazon, está en iTunes, en fin, en todas estas plataformas digitales en donde se puede adquirir el libro. Es un precio módico, razonable, y bueno, pues invitarlos a que lean la historia oscura detrás de la pandemia, el baile de las cifras de López-Gatell, que Mariluz Roldán y un servidor coordinamos, y apoyados en un grupo de compañeros, también periodistas, corresponsales, para tratar de contar, hacer un primer corte de caja de cómo estamos viviendo, padeciendo y enfrentando esta pandemia que seguramente pues habremos de recordar en muchos años, en mucho tiempo. Querido Jorge, muchísimas gracias por esta entrevista.
No, hombre, al contrario, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Jorge, y gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de Hasta LTV. Nos vemos. Adiós. Astele.tv. Astele.tv. Astele.tv.